la verdad ha llegado a ser reconocida como un derecho, ¿no? Un derecho de las víctimas que por lo tanto tiene que ser respetado y respondido por los estados y por la sociedad. Porque uno de los problemas en toda guerra, en todo conflicto, es que la primera muerte que se ocurre es la muerte de la verdad. Egia bilatzea ez da soilik gertaerak aurkitzea, da gertaerak kontatzea, gertaerak narratiba batean sartzea, eta azkenean guztien artean prozesu sanatzaile bat bideratzea. La verdad también es un bien social, es decir, algo que puede ayudar a transformar el discurso democrático en una sociedad. Egiaren bilaketa hori justizia transizional baten prozesugaren barnean kokatzen dugu, zein zuzen ere gizarte batzun pasatzen diren diktadura, violentzia edo borroka eszenariatu bake eta etorkizuneko eszenariatu batzuetara prozesu transizional horretan egiaren bilatza ezinezkoa da, ezinbesteko da. Eta horretan, biktimak egon behar diren bilakera horren erdigunean. Es el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, subnacional, el que tiene que crear los marcos institucionales, las políticas, aportar los recursos financieros para que la recuperación de la verdad sea posible, ¿no? Nik uste justizia transizionala ikuspuntu holistikoago batekin ulertu behar dela, eta justizia transizionalak berean barne biltzen ditu, aldetik justizia retributiboa edo punitiboa deitzen dena, bestetik justizia erreparatzailea deitzen dena, biktimari begiratzen diona, eta baita ere, azken adibidez Kolonbian aipatu izan dena justizia prospektiboa hau da. Nolabait izateko, biktimak zentroan eduki arren ere, gizartea justizia egiterakoan kontuan eduki behar du ere etorkizuna. Eta kontuan eduki behar du etorkizunean, biktima gehiago ez ditezen eta egon. Eta hori ere, justiziak eduki behar du ikuspuntu prospektibo hori ere bai, ezta. Porque justamente la perspectiva de los crímenes de lesa humanidad, ¿cuál es? Es el control político-social de las comunidades, a través del terror, a través del miedo y del silencio de las comunidades. Y justamente lo que hace el proyecto es comenzar a hacer lo contrario, a romper el aislamiento de las comunidades, favorecer que esas comunidades, que esas personas se encuentren y comiencen a romper el silencio y a construir la verdad de las víctimas. La dictadura militar de Brasil empieza en 1964. El gobierno militar sale en el 85. Este camino que tuvimos también el Brasil nunca más, por todo lo que pasó de la violencia, de la persecución en los 60, los 70, los 80. Brasil tuvo una ley de amnistía en 1979, que es un marco para muchas de nuestras discusiones en este tema. Cuando se saca esta ley, ya hay movimientos, en especial de familias, de víctimas, de presos políticos, pero también de víctimas muertas, desaparecidas, que empieza a ser una recompilación de datos de procesos judiciales. Uno, el poder dignificar a las víctimas, y eso implicaba escuchar a los familiares, escuchar a las propias víctimas, poder entender qué fue lo que sucedió. Un segundo objetivo del proyecto Nunca Más tenía que ver, pues fundamentalmente, con poder sistematizar y poder cuantificar las dimensiones de esos crímenes, cosa muy difícil en el país. Aún en la dictadura y con ayuda de la iglesia, empiezan a organizar un informe que se llamó Brasil Nunca Más. Él sale el 85. Es la primera vez donde se recompila los casos, los hechos un poco, pero también una otra parte que es importante, que es los nombres de los militares que estaban involucrados en los crímenes. Y el tercer elemento de ese proceso tenía que ver con
poder desentrañar cuáles son los mecanismos de impunidad. Si buscamos la verdad es porque hay ausencia total de justicia. ¿Y qué nos encontramos de ese proceso? Pues fuimos identificando que había planificación. La impunidad en sí misma es un crimen de lesa humanidad. Y esto es un elemento central, porque lo que anima finalmente a las víctimas es la superación de la impunidad. Mientras haya impunidad no hay paz. Brasil como un país que se dice democracia, que se ha hecho y firmado un montón de acuerdos internacionales de derechos humanos, no puede reconocer desapariciones forzadas, violaciones. Y junto también creo hay un cambio de generación de fiscales, jueces, y en la Fiscalía Federal empiezan investigaciones de algunos casos de desaparecidos políticos, de violaciones de mujeres también, y empiezan a salir junto algunas investigaciones. Y por fin, cuando Dilma Rousseff es electa presidente, ella empieza el proceso de la Comisión de la Verdad. Memoria batzuk bilatzen dute bakea eta bilatzen dute elkarbizitza, baina beste memoria batzuk eraikitzen dira nolabait esateko aurreko ereduak erreproduzituz bagerra ereduak erreproduzitzeko. Gure herrian zoritxarrez hitz egiten da asko oraindik erlatoaren batallas. Orduan, maila horretan ez daukagunean adostasunik herri honetan gatazka bat egontzenaren inguruan bertan ere, osea, metakonfliktoaren inguruan ez dagoenean adostasunik, pues zaila izaten da irudikatzea ez badugu ez da onartzen gatazka bat egontzala, eta ez balin badukagu ez da minimo bat oso zaila da horreri begiratzea eta egiaren batzorde bat eraikitzea, edo lako mekanismo integratzaileak eraikitzea. Eta nik uste horrek ere lotura handia daukala beste elementu batekin, eta da oso zaila izango zaigu horrako mekanismoak eraikitzea, inklusiboak direnak, poliedriko bat ekarri ezagutenak, baldin eta oraindik etorkizunari buruz ere adostasunik ez badago. Resaltar que para que un ejercicio de comisión de verdad sea genuino, sea valioso y sobre todo sea útil a los derechos de las víctimas, tienen que reunirse algunas condiciones mínimas, ¿no? La primera de ellas, siempre lo pongo así, es que haya una demanda social, una expectativa social. El movimiento comienza a reclamar y comienza a aparecer como un claro clamor del conjunto de la población de que basta ya de esta impunidad, basta ya de la guerra, basta ya de la violencia. Hay un hartazgo de la violencia. En segundo lugar, que haya voluntad política no solamente de parte del Estado, de aquellos que van a crear a la comisión, sino voluntad política de los actores que van a ser examinados, que van a ser investigados y que van a ser señalados con el dedo por esa comisión de verdad. Y eso explica en gran medida que esa fuerza, cuando las FARC deciden empezar el proceso de negociación, va a ser un factor determinante para que el acuerdo entre las FARC y el gobierno no quedara supeditado únicamente a los actores armados, sino que la sociedad civil y particularmente las víctimas tuvieran acceso a ese proceso. Lo otro importante es que haya seguridad, ¿no? Es decir, que el territorio en el cual va a ser la investigación esté suficientemente pacificado, esté suficientemente seguro, de manera que las víctimas no vayan a sentir temor a una represalia por contar sus historias, y también de manera que las víctimas u otros actores se sientan, digámoslo así, animados a acudir al llamado de una comisión de verdad, ¿no? Y por último, desde luego, que haya las condiciones financieras, técnicas, las capacidades intelectuales, y ahí el mundo académico es importante, y también el de las ONG, para hacer una investigación adecuada.
hay que asumir que la comisión o una comisión es un medio, pero que el fin es el derecho a la verdad. Entonces, hacia ese fin llegamos por diversos caminos y ahí es donde entran los que llamamos, las que llamamos iniciativas no oficiales de verdad, es decir, todas esas tareas que puede emprender la sociedad civil para ir produciendo verdad en la expectativa de y con la finalidad de que en algún momento haya una comisión de verdad. Latinoamerikan ezagunak dira egiaren batzordeko instrumentuak, baina hori baino lehenago Brasilen, bai beste lekuetan, egon ziren tortura nunca más bezalako dinamikak, non azkenean torturatu guztien egia jasotzen saiatu ziren, Txilean ere egon ziren, horrelako elementuak egon dira, non gizarte zibiletik gutxienez saiatu diran bilduma horiek egiten, badaude beste adibide batzuk ere, Indonesian Acehen gobernu probintziala saiatu da ere bai, bake prozesuaren ondoren sortutako gobernu autonomoa saiatu da ere bere egiaren batzordea aurrera ematen, ez eta ez zaukan eskuduntza judizialik eta abar, baina bai saiatu dira egi hori biltzen, eta nik uste horretan bilatu inberko degula gutxienik aldegunean, aldegun egi aldan eta puskarik ondiena biltzeana etorkizunari begiraz. Instancias civiles donde se toman testimonios, donde se hacen audiencias públicas, donde, esto es importante, se elabora un relato, ¿no? un relato interpretativo integrador de lo que sucedió, y ese relato que produce una sociedad civil echa a andar, sigue su propio camino, se va impregnando en la sociedad, y eso ya es un paso adelante hacia la verdad y hacia cambiar nuestra actitud hacia la verdad, ¿no? Poner en valor el enorme acervo de documentación que ya existe en una sociedad, que ha sufrido violencia, autoritarismo, etc. Es decir, la sociedad nunca se ha quedado en realidad de brazos cruzados, siempre ha habido denuncias, siempre ha habido alguna organización o, por ejemplo, alguna iglesia que ha ido acopiando testimonios, llevando registros. Lo más importante que hicieron fue sistematizar para demostrar de una vez por todas que fue una política de Estado, que la tortura no fue una cosa de unos pocos. Ahí se queda muy claro y también se hace una lista larga de 300 personas, desde arriba, desde los presidentes hacia los soldados. Y también se puede pensar naturalmente en comités de investigación de expertos, con la recomendación siempre de que esos comités de expertos, por más expertos que sean, tengan siempre una puerta abierta a la sociedad. Creo que el olvido tiene consecuencias y en Brasil lo sentimos muchísimo estas consecuencias estos últimos 4 años.